Engin Akyurek metió la pata hasta el fondo. O eso parece porque se le ha visto el plumero llamando a Tuba por otro nombre. Imagínate el cuadro o una llamada sorpresa y zas, el nombre equivocado. Esto sí que es salseo del bueno, ¿eh? ¿Qué pasó exactamente? Pues parece que Engin, en un momento de lo más normal, o eso pensábamos, se dirigió a Tuba Büyüküstün como si fuera otra actriz. No sé, a mí me da que esto tiene tela que cortar. Fue un desliz sin importancia, un lapsus mental. Oye, que estas cosas pasan, ¿verdad? Pero con Engin y Tuba, que son un bombazo de pareja, cada movimiento se magnifica. Ahora, la pregunta del millón, ¿quién es esa otra actriz? Esa es la gran incógnita, y ahí está el verdadero misterio. Porque si fue un error tonto, pues vale, nos reímos y a otra cosa. Pero si detrás de esa llamada hay algo más, ahí es donde se pone interesante la cosa. Yo, para ser honestos, creo que hay varias posibilidades. Primero podría ser alguien con quien Engin ha trabajado recientemente o con quien tiene alguna conexión profesional. A veces con tantas caras en el mundillo es normal equivocarse. Pero, ¿equivocarse con Tuba? Que son como uña y carne, o eran. Otra opción, y esta es la que más da que hablar en los mentideros de Internet, es que haya algo que no sepamos. Una nueva ilusión. ¿Alguien que le está rondando? A ver, no estoy diciendo que sea así, pero es que la situación da para pensar. Engin es un tipo reservado, pero a veces estas meteduras de pata dicen más que 1000 palabras. Lo que yo creo que está pasando aquí es que el equipo de Engin o él mismo se están dando cuenta del revuelo que ha causado este desliz. Y ahora seguro que están intentando taparlo o justificarlo de alguna manera. Pero la verdad, señores, es que la información ya está ahí fuera. Y el salseo del salseo está servido. Muchos dicen que Tuba se quedó helada, que no sabía ni dónde meterse. Y no me extraña, ¿quién no se sentiría incómoda en una situación así? Pero también hay que pensar en Engin. A lo mejor se sintió fatal, a lo mejor se dio cuenta en el acto y se quiso morir. ¿Quién sabe? El hecho de que haya sido una llamada sorpresa también levanta sospechas. ¿Por qué una llamada sorpresa? ¿Para aclarar algo, para proponer algo, o simplemente para charlar y se le escapó? Si fuera para aclarar algo, ¿qué tendría que aclarar que le llevara a llamar y equivocarse de nombre? A mí me da que esto es más grande de lo que parece a simple vista. Piensa en la química que había entre Engin y Tuba. Eran la pareja perfecta, la que todo el mundo adoraba. Y ahora de repente este pequeño detalle que pone todo en duda. ¿Podría ser una estrategia para generar interés? No lo descarto. En este mundo de la fama, todo vale para mantenerse en el candelero. Pero si no es una estrategia, si es un error real, entonces sí que hay algo que nos estamos perdiendo. Y esa es la parte que más intriga, ¿verdad? La posibilidad de que haya otra persona en la vida de Engin o que algo esté pasando entre él y Tuba que no es lo que parece. A ver, si nos ponemos en el pellejo de Engin, ¿qué le pasa por la cabeza para hacer algo así? ¿Está despistado, estresado, o realmente hay otra persona que ocupa sus pensamientos? Es la pregunta clave. Porque si es otra persona, la cosa cambia y mucho. Y luego está Tuba. ¿Cómo ha reaccionado ella? ¿Se lo ha tomado a risa, se ha enfadado, ha pasado olímpicamente? Su reacción, si llega a saberse, será tan importante como el error de Engin. Lo que sí tengo claro es que este incidente va a dar mucho que hablar. Y va a ser difícil que se olvide rápido. Porque, seamos sinceros, cuando se trata de parejas tan queridas, cualquier cosa que pase, por pequeña que sea, se convierte en noticia. Y ahora, la pregunta para vosotros, que sois los que tenéis la última palabra en esto del salseo, ¿creéis que Engin se equivocó de nombre por pura casualidad, o hay algo más turbio detrás de esa llamada sorpresa a Tuba?